Muy buenas noches con todas las chicas. Bienvenidos a esta nuestra última charla pajarera. Es la charla de cierre de fin de año. En esta oportunidad iniciamos esta charla con un tema muy importante. Me presento, yo soy María Elisa Seminario, soy coordinadora de La Libertad, pero también pertenezco al Comité de Bienestar y Género. Y en este comité nosotros discutimos y estábamos preocupados un poco respecto a qué hacer si en una de las salidas de pajareo sucedía algo, un imprevisto, y esto pues nos pusiera en apuros. Y justamente esta charla del día de hoy habla sobre los primeros auxilios en una salida de avistamiento de aves, que vendría a ser un tema muy crucial para atender cualquier accidente, cualquier emergencia, una caída, una mordedura o algo. Y pues estos conocimientos que nos van a compartir el día de hoy nuestros ponentes van a permitir que nosotros podamos afrontar de forma preliminar esas complicaciones y que sobre todo mantengamos la calma grupal y bueno, pues especialmente en lugares remotos, ¿no? Donde a veces nosotros nos vamos a hacer las observaciones de aves y pues la atención médica es bastante limitada. Esta oportunidad nos va a acompañar Caterina Azcate Díaz, que es licenciada en Administración y Servicios Turísticos, y Rocío Cruz Pescorán, que es médico. Ambas son bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y para mí es un honor poder presentarlas el día de hoy y nos van a presentar su charla. Vamos a comenzar con Caterina. Bienvenida, Caterina. Por favor, ¿podrías prender tu cámara y presentarte? Bienvenida, Caterina. Un gusto tenerte aquí. Buenas noches, gracias Elisa. Para mí también es un placer, un verdadero orgullo estar el día de hoy participando, sobre todo porque también soy miembro. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ellas, recibir la invitación y poder compartir los conocimientos, ¿no? Yo sé que cada una de nosotras tenemos experiencia, tenemos expertise en diferentes disciplinas y compartimos pues la pasión por la observación de aves y ese punto de convergencia pues es el que nos reúne, ¿no? Y básicamente lo que pretendemos desde este espacio es articular para poder fomentar las salidas en condiciones seguras y sobre todo poder seguir contagiando esas ganas de vivir, de participar, de hacer ciencia, de disfrutar de la naturaleza y pues para poder fomentarlo necesitamos siempre tener buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias pues van a venir siempre que, reitero, lo hagamos en condiciones seguras. Así que por eso nuevamente gracias por la invitación. Esta primera parte de jornada la tenemos en dos partes. En la primera yo voy a comentar un poquito sobre los peligros y los riesgos que tenemos asociados dentro de los entornos que comúnmente nosotros tenemos, ¿no? Sabemos bien de que muchas de las salidas que tenemos en algunos espacios se desarrollan en zonas urbanas y en otros pues un poquito en zonas un poquito más alejadas, de repente zonas incluso agrestes, remotas, ¿no? Donde las condiciones, tanto los factores de clima o en condiciones, por ejemplo, de comunicaciones o el acceso a infraestructura, etcétera, pues es de repente un poquito más complicado, más difícil, pero justamente esta charla está dirigida, si bien desde un nivel básico, a manera de introducción, a que cada una de nosotras tengamos por lo menos las nociones necesarias para poder conducirnos, trabajar en equipo, siempre con liderazgo, manteniendo una buena comunicación, teniendo en cuenta algunos criterios básicos para poder prepararnos para realizar una visita, una salida pajarera, como nosotros lo llamamos, pero siempre reitero, en condiciones seguras, ¿no? Desde que si se da de repente en una universidad, como por ejemplo lo hacemos en La Libertad, en la Universidad Nacional de Trujillo, por la amplitud, porque tiene varias áreas que se prestan y pues tiene diversidad de especies también, pero dentro de un espacio urbano, contando con todas las facilidades, las comodidades, hasta un espacio pues que requiera que de repente podamos caminar incluso horas o hasta tomar algún vehículo
especial, hacer de repente mayores coordinaciones, de repente un campamento, pernoctar. Entonces, la capacitación, la charla está dirigida para que nosotros podamos fortalecer nuestras capacidades e ir desde lo más básico para poder prepararnos de la manera idónea para evitar algún incidente y desde luego pues siempre eh, podamos salir de casa y retornar con bien, ¿no? Así que muchas gracias, reitero por la invitación. Empiezo a proyectar. Si es que en algún momento tenemos consultas, no hay ningún problema, solamente les pido que puedan levantar la manito para guardar orden. Y bueno, reiterarles pues de que se busca empezar desde un nivel básico, vamos a procurar estandarizar la terminología para que podamos ir también de manera gradual, ya lo habíamos comentado, incluso con Elisa, poder fomentar diversas charlas de este tipo, incluso, ¿por qué no?, fomentar también algunas que sean presenciales, con algunos esfuerzos, desde luego, de coordinación a través de nuestra fundadora Ana Amable, para que en algunas de las regiones, con algunos aliados estratégicos, como los bomberos, el SAMU, otras instituciones, pues podamos cada una de nosotras llevar los primeros auxilios que estamos teniendo aquí el día de hoy, con todas las medidas de prevención, de preparación, ya en la parte práctica, ¿no? Para que nuestras salidas sean seguras. Bueno, como les estaba comentando, hoy también tenemos otro ponente, Yoshiro, que ya viene para la segunda parte, pero para la primera parte, que tenemos los primeros auxilios en zonas remotas, vamos a participar con mi compañera Rocío Cruz Pescora, ¿no? Y desde luego, siempre cada vez que nosotros hablamos de lo que son primeros auxilios, eh, lo asociamos siempre a que pueden estar presentes de repente en zonas urbanas, en nuestra cotidianidad, ¿no? Sin embargo, imagínense si los primeros auxilios desde ya, poder aplicarlos en una zona urbana, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, de repente en casa o en la calle, desde ya son difíciles aplicarlos o acceder al sistema que nos permite tenerlos con el personal pues especializado. Imagínense cuán complicado va a ser poder acceder a ellos o poder aplicarlos si es que estamos preparados para aplicarlos en una zona remota, en un lugar que es agreste, en un lugar donde la comunicación es difícil, donde los servicios pues muchas veces son restringidos. Entonces justamente ahí nace la necesidad de que nosotros pues podamos ser autosuficientes, ¿no? Y partamos de un principio de autoayuda. Entonces, por eso reiteraba que nos vamos a preparar, sí, en lo que son los primeros auxilios, pero antes vamos a procurar tener la fortaleza necesaria y los conocimientos necesarios para que nosotros mismos podamos aplicarlos o prepararnos para no llegar al momento en el que necesitemos los primeros auxilios. Es decir, nos vamos a anticipar, vamos a hacer prevención, ¿sí? Vamos a hacer prevención para no necesitar los primeros auxilios. Pero en el caso de que suceda un incidente, suceda de repente alguna emergencia y yo necesite aplicar los primeros auxilios, perfecto, yo los aplico y también me preparo, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de una preparación integral. Voy a hacer prevención para evitar que llegue un incidente, para evitar enfrentarme a una emergencia, para evitar tener lesiones, para evitar necesitar los primeros auxilios. Pero si los necesito, también me estoy preparando, también tengo los conocimientos necesarios. Así que muchas gracias y esto es peligros y riesgos en zonas remotas, ¿no? Si se pueden fijar aquí, yo les he puesto una frasecita que dice prepararse, oye, ahí está, se nos fue una letrita, prepararse para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Cuando hablamos nosotros de situaciones de riesgo, situaciones de peligro, situaciones de emergencia, si bien como chicas, como mujeres que vamos siempre a la aventura, que queremos disfrutar del paisaje, de lo que la naturaleza, lo que la madre naturaleza nos ofrezca en el día a día, como se dice a veces, incluso decimos, sorpréndeme, ¿no? Sorpréndeme a la madre naturaleza con algunas especies con las que nos pueda permitir observar, disfrutar.
pero también es necesario hasta cierto punto poder prepararnos, ¿no? Entonces, para eso nosotros siempre nos ponemos en una postura, por lo menos las instituciones de primera respuesta y como bomberos, pues desde un punto en el que nos anticipamos a las cosas, ¿no? Nos anticipamos siempre estando atentos, siempre siendo observadores, 360 grados, analizando, evaluando, estando atentos a absolutamente todo el entorno, ¿no? Yo sé que a veces, desde que salimos, estamos muchas veces atentos a las especies, a lo que podemos encontrar de repente en el camino, porque justamente a eso vamos, ¿no? A encontrar una especie y de repente poder capturarla en el lente y poder volver y decir lo logré, ¿no? O tuve un resultado o realmente la salida ha sido productiva. Pero esto no debe distraernos de nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, ahí debemos evaluar cuán productivo es que yo pueda retornar con 3, 4, 5 especies capturadas en el lente si de repente no lo he hecho en condiciones seguras, ¿no? Y no necesariamente si es que antes no nos ha pasado algo malo, si es que antes no nos ha ocurrido algún incidente, si es que antes no hemos sufrido una caída, no significa que no nos va a ocurrir. Es decir, a partir de ahora yo los invito, las invito a que podamos hacer prevención, a que podamos evaluar, que podamos calcular y podamos planificar todas nuestras salidas, ¿no? De repente, a veces las circunstancias, las condiciones se prestan para que hagamos de repente algunas salidas eh, con pocos días de repente de planificación, pero los invito para que también nos equipemos, para que podamos fortalecernos, además de los equipos que usamos especializados para la misma observación de aves, como por ejemplo las cámaras, también equiparnos con el tema de nuestra indumentaria, equiparnos de repente con un botiquín de primeros auxilios, con una protección, protector solar, por ejemplo, de calidad, justamente para que lo productivo que ha sido respecto a la observación de aves lo sea, pero de manera integral, es decir, sin exponerme, sin ponerme en riesgo y reitero, en condiciones seguras, ¿ya? Se pasa la diapo, ya está. Muy bien. Nosotros cuando realizamos diferentes salidas, desde luego, como les comentaba al inicio, vamos a estar enfrentándonos a condiciones, a factores que a veces podemos conocer como a veces no, ¿no? Partiendo desde el hecho de que los grupos que nosotros tenemos como organización en cada región, pues son variados, ¿no? Tenemos diferentes edades, tenemos diferentes niveles de experiencia, diferentes profesiones, algunas todavía son estudiantes, en algunos casos, por ejemplo, es de repente la primera vez que se encuentran en una zona en toda la majestuosidad de la naturaleza. Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones es necesario que nosotros nos pongamos al mismo nivel de nuestro integrante de repente más vulnerable, ¿no? Entonces, por eso es que yo los invito para que cada vez que realicemos alguna salida, pues esta siempre esté atenta a las necesidades de todas las que integramos el grupo, ¿no? Y que este grupo pues en algún momento interactúe durante las salidas a manera de equipo, ¿no? Seguramente muchas de nosotras hemos compartido en el colegio, en la universidad o en el trabajo mismo de forma muy, muy reiterativa lo que es la diferencia de un grupo con un equipo de trabajo, ¿no? Seguramente ya lo manejamos, pero es necesario que lo recordemos siempre en cada una de nuestras salidas pajareras, ¿no? Que nosotros estemos atentos a las indicaciones que nos puedan dar las líderes y atentas también a las necesidades que puedan tener cada una de ellas y sobre todo las chicas que de repente puedan tener menos experiencia o de repente sean más vulnerables por el equipo que están llevando, por la indumentaria que tengan, porque reitero, la idea es que
Si salimos 10 a una salida pajarera, pues retornemos las 10. Y las 10 retornemos sanas, salvas, así como cuidamos también nuestros equipos, pues también nosotras cuidarnos, ¿no? Bien, para eso me gustaría comentarles los tipos de riesgos en las zonas remotas a las que nosotros podríamos estar visitando, ¿no? Nos vamos a poner en una escena de repente, en la peor escena, así que entiendo que dentro de la organización nosotros tenemos muchas chicas que de repente son fans de salir a acampar, venimos de repente de algunos clubs o grupos de deporte, que hacemos de repente running, trekking, hacemos mucho lo que es el campamento, pero todas tenemos como un denominador pues el disfrute de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto nos trae ya con un poquito de expertise, pero a veces dentro de la interacción que nosotros tenemos en el terreno, pues caemos también en exceso de confianza, ¿no? Y en el exceso de confianza caemos en interactuar de manera a veces poco responsable con el entorno, ¿no? Y a veces debemos también tomar en consideración que alguien detrás nuestro puede estar imitándonos. Entonces, este es un llamado sobre todo para que cada quien desde su expertise pueda siempre mantener informado al equipo, ¿no? Hay una técnica que se aplica mucho cuando recorremos zonas agrestes, caminos de repente con precipicio, donde podemos de repente caer, resbalar, caer al abismo y tener de repente situaciones lamentables, donde siempre nos vamos comunicando, ¿no? De repente estamos caminando en fila india y de repente me encuentro pues una piedra, me encuentro de repente un hoyo en el terreno, me doy con la sorpresa de que de repente se cruza un animal, etcétera, siempre estar cantando, ¿no? Cantando o avisando o comunicando para que todos hagamos el efecto multiplicador y quien va detrás mío siempre pueda dar aviso. Por ejemplo, no sé si cada una de nosotras en las regiones donde nos encontramos y con los equipos con los que salimos a hacer el avistamiento, pues lo hacemos, pero si no lo hacemos, pues lo vamos practicando. Y a las chicas que ya conocen de esto, pues ir contagiando también para que nosotros lo podamos ir practicando en nuestros grupos, ¿no? El hecho de comunicar siempre con cada uno de los elementos que nosotros nos podamos encontrar en el camino. Por ejemplo, estoy caminando, reitero, en un camino bastante angosto, donde el terreno de repente se presta para resbalarnos con facilidad y tenemos al otro lado pues el abismo, ¿no? Entonces, si me encuentro yo con una piedra, de repente suelta, que puede generar algún incidente, un accidente, entonces simplemente grito fuerte y claro y digo, piedra suelta, ¿no? O de repente espinas, ¿no? Entonces eso va a generar que mi compañera que continúe detrás mío y las que sigan, pues puedan tener en claro que estamos frente a una piedra que está suelta y que podemos tener de repente una lesión y que debemos estar atentas, ¿no? Y lo mismo en nuestra interacción con la flora y la fauna que nosotros podamos tener en el entorno. Entiendo que en el grupo, por ejemplo, en La Libertad y seguramente en los demás grupos que tenemos en otras regiones, tenemos muchas chicas que, por ejemplo, son biólogas, ¿no? Entonces, invitarlas de repente para que cuando interactuemos con ese entorno podamos hacer efecto multiplicador de cuáles son las propiedades, las características, los beneficios y también algunos peligros o riesgos que podamos tener frente a ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, quien les habla es fanática, por ejemplo, de ir observando los insectos, ir observando también algunos reptiles, algunas serpientes, entonces, pero me ha pasado que a veces estoy atenta, siempre con la cámara en mano para observarlas, para acercarme, pero no necesariamente por el expertise que yo tenga con estas especies quiere decir que otras compañeras también lo tengan. Entonces, si yo actúo de manera confiada, si me aproximo
demasiado algunas especies, puedo generar también en algunas compañeras que también tengan ese sentimiento de confianza y se acerquen y se aproximen a algunas especies igual como lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, si yo genero que alguien más tenga este sentimiento de confianza, excelente, porque seguramente tengo conocimientos, etcétera, pero tengo también que hacerme responsable sobre lo que pueda suceder si algunas especies pueden traer de repente algunas reacciones, algunas consecuencias con esa interacción. Entonces, tiene que ser en absoluta responsabilidad y desde luego con precaución. Entonces, para eso, ser responsable de cuánto yo me voy a aproximar a la flora o a la fauna que tengo en el entorno, porque alguien que viene atrás me puede imitar, porque alguien que viene atrás no necesariamente tiene que estar de igual forma preparada que yo. Así que pedirles siempre ahí, estar atentas a lo que hagan también nuestras compañeras, de repente las más novatas o las que de repente están con ese deseo de interactuar con todo lo que tenemos en el entorno, ¿no? También tenemos el factor térmico, ¿no? Hacerles recordar siempre que cuando nosotros vamos a algunas zonas, algunas áreas, pues siempre el clima va a ser variado. Ya de repente tenemos nuestra zona favorita de exploración, de observación, pero esto no nos puede distraer, ¿sí? No nos puede distraer de algunos riesgos que nosotros tenemos en el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema de los animales y las plantas, nosotros podríamos estar enfrentándonos si es que no interactuamos correctamente o si es que no estamos atentos a algunas especies que se aproximan demasiado a nosotros, por ejemplo, con el tema de las intoxicaciones, de repente con las picaduras o mordeduras de algunas especies, algunas hemorragias, inflamaciones, alergias, etcétera, que nos puedan traer como consecuencia, ¿no? Ya con Rocío vamos a tocar un poquito más amplio esta parte de cómo reaccionar frente a una picadura, una mordedura de algún animal, tomando en consideración de repente el veneno y otros factores determinantes. Y con respecto al factor térmico, pues tomar en consideración de que cuánto tiempo podemos exponernos, cuánto tiempo de repente vamos a hacer una salida y qué es lo que estoy llevando para enfrentarme a esas condiciones, ¿no? Porque podemos tener los golpes de calor, quemaduras, agotamiento, la deshidratación también, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos muy, muy en cuenta a dónde vamos, con quién vamos, cuánto tiempo nos va a tomar, tener en claro en la parte de la planificación para las líderes, para las coordinadoras o quien se delegue de repente en una salida, pues la hora de salida, la hora de llegada, armar una especie de plan de contingencia. ¿Qué pasaría si una de las chicas de repente sufre insolación, de repente tiene un golpe de calor? Ya ahorita con Rocío también vamos a tocar en específico a qué me refiero con cada uno de estos términos, pero básicamente qué hacer si una de las chicas se pone mal, ¿no? ¿Qué hacer si alguna de las chicas se desmaya, ¿no? Entonces, también tener los números, por ejemplo, de los contactos de las instituciones de emergencia, es decir, saber qué hacer si pasa algo con alguna de nosotras, poder reaccionar en el momento, en el tiempo preciso, porque definitivamente si nos ponemos a pensar de que todo va a pasar algo malo, definitivamente nunca vamos a salir, ¿no? Y la idea tampoco es ponernos en un contexto en el que tenemos tantos factores negativos en el entorno que definitivamente no salimos. No, esa no es la idea. La idea es que estemos atentos al entorno, de que algo, que si algo puede suceder o puede salir de lo planeado, podamos enfrentarlo correctamente. Nosotros determinamos que se realice de repente un campamento, tomar en consideración que debemos llevar el equipamiento necesario, ¿no? Que tenga las condiciones, que tenga las características
técnicas para el clima al que me voy a enfrentar, para el tipo de piso donde me voy a encontrar, tener cuidado también con algunos árboles y troncos que nosotros podamos tener cortados o quemados en el entorno al que nosotros vamos, y otros, por ejemplo, como el tema de la escasez de reflejos y agotamiento físico y psíquico que podemos tener según de repente nuestro nivel de resistencia, según también la experiencia que podamos tener, ¿no? Que va asociado justamente a otros factores que tenemos que considerar, ¿no? Ya habíamos hablado de los riesgos que se encuentran, las situaciones de riesgo y también de peligro, ¿no? Yo les estoy compartiendo una fotito ahí que me he tomado la atribución de compartirla sin mostrar desde luego el rostro de nuestra compañera. No sé si está acá nuestra amiga, pero invitarlas a que podamos hacer planificación con lo que nosotros podamos llevar para una salida, ¿no? Porque a veces las fotos, la experiencia, la adrenalina nos puede llevar justamente a interactuar y acercarnos demasiado al peligro, ¿no? Acercarnos demasiado y de repente poner en riesgo nuestra integridad, ¿no? Por eso es que yo les ponía aquí, caminar en terreno desconocido sin herramientas de apoyo o guía, ¿no? Chicas, cada vez que salimos, las invito a que se evalúe primero el tiempo, cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser la ruta que vamos a tomar, si es que esa ruta de repente cuando llegamos no tiene la apertura, de repente está restringida, ¿qué otra ruta podríamos tomar? O de repente no hay otras rutas, damos media vuelta, si lo tenemos que hacer porque está en juego de repente nuestra integridad, no ir necesariamente a lo desconocido. Definitivamente no ir a lo desconocido porque estamos llevando a otras compañeras también, ¿no? Siempre darnos el soporte, en todo caso, de algunos aliados estratégicos que puedan fungir como guías y que pues puedan orientarnos sobre cómo llegar, qué llevar, ¿no? Caminar en terrenos de difícil acceso y sin preparación, ¿no? El tema de la observación de aves es muy lindo, es una pasión que definitivamente todas compartimos, pero invitarlas a que todos nos preparemos también físicamente, ¿no? Si queremos, o por lo menos si hay esa ambición de explorar siempre terrenos nuevos, tener acceso a explorar y poder hacer avistamiento de nuevas especies, definitivamente esto nos va a llevar o nos va a conducir a evolucionar y crecer también como observadoras de aves y buscar de repente espacios nuevos. Es para tener acceso a especies nuevas, ¿no? Y esto nos va a llevar también a terrenos que no conocemos, terrenos fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestra región, fuera de nuestra ciudad o de repente terrenos totalmente nuevos dentro de nuestra misma ciudad, nuestra misma provincia, nuestra misma región, ¿no? Con algunas características totalmente nuevas, ¿no? Por ejemplo, no sería lo mismo para quienes estamos acostumbradas a hacer avistamiento de aves solamente en espacios, en parques, en las zonas urbanas, a ir de repente a sitios donde todo es de una zona desértica o de repente quienes estamos acostumbradas a ir a espacios de bosques secos, a ir a bosques de neblina, bosques húmedos o ir netamente a lo que es selva, ¿no? Entonces, pedirles a todos, invocarlas para que preparemos también nuestro cuerpo, para que hagamos ejercicio, para que ejercitemos nuestros brazos, nuestras piernas, para que incluso cada paso, cada salto que tengamos que dar durante las salidas, siempre sean en condiciones seguras. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya va a tener incluso esta memoria muscular, ¿no? Entonces, consideren hacer ejercicio, si lo están haciendo, magnífico, si no lo estamos haciendo o lo hemos dejado, retomémoslo, porque incluso practicar y ejercitar nuestro cuerpo nos va a ayudar justamente a prevenir también o a disminuir la posibilidad de que suframos algunas lesiones, ¿no? Recorrer terrenos durante la noche sin haber hecho reconocimiento previo durante el día, bueno, esto sí va asociado al hecho de que si hemos contemplado no hacer campamento, les pido encarecidamente que si es que consideran el tema de los
campamentos, pues definitivamente lo hagan habiendo hecho un reconocimiento previo del terreno, ¿no? No podemos planificar realizar una caminata en un terreno a oscuras si de repente no hemos hecho un reconocimiento previo durante horas del día, ¿no? Y obviamente esto va asociado a que llevemos el equipo necesario, como linternas de repente frontales, linternas de mano, etcétera. Recorrer áreas también de potenciales incendios forestales, ¿no? Nosotras ya más o menos sabemos el calendario que va asociado al tema del clima y va asociado también a algunas prácticas en comunidad sobre el tema de las quemas y, por qué no, también hablar de algunos incendios que son provocados. Entonces debemos tener cuidado con algunas zonas donde hay incidencia, donde hay un histórico importante remarcado sobre el tema de los incendios forestales para también no ponernos en situaciones de riesgo y poder estar de repente de un momento a otro atrapados en alguna de estas situaciones, ¿no? Desde luego, no seguir tampoco seguir rutas establecidas para el avistamiento o posible evacuación, ¿no? Les dije al inicio que si nosotros establecemos una ruta de acceso, estimemos también una posible segunda ruta, si es que no tenemos el acceso o está restringido por algunas situaciones de repente del clima, de las comunidades que están asentadas o de repente por algunas situaciones que tienen que ver con otros aspectos sociales, ¿no? Así que para esto establecer ruta A, ruta B, hasta una ruta C y también establecer una ruta de posible evacuación en el caso de que nosotros tengamos una situación de emergencia, ¿no? ¿A qué voy? A que si nosotros, por ejemplo, tenemos planeado seguir una ruta que, si bien es cierto, es mucho más larga, menos cómoda para caminar, pero tiene condiciones que se prestan para observar ciertas especies, también tengamos bien en cuenta cuál sería la ruta por la que yo voy a retornar, considerando que tengo que llegar en menor tiempo, evitarme fatiga, evitar el mayor cansancio posible del equipo de chicas que estoy trasladando, justamente en el caso de que alguna de ellas pueda salir lesionada, ¿sí? Entonces, elegir mi ruta B o hasta una ruta C, pero también tener en consideración una posible ruta de evacuación y considerar obviamente la falta de equipamiento y comunicación en el equipo, ¿no? Muchas veces nos confiamos solamente del celular, a veces le confiamos toda nuestra seguridad, nuestra integridad al celular. Y si bien es cierto, ahora el celular tiene todo prácticamente, no es una computadora andante, tiene GPS, nos ayuda de muchas formas, pero no le dejemos todo, ¿no? Y si vamos a llevar el teléfono, pues llevemos también un cargador portátil y que el cargador portátil pues no sea tan pesado, ¿no? Procuremos siempre que en nuestras salidas llevar la menor cantidad posible de peso, porque en una situación de emergencia, pues definitivamente hasta una botellita de agua, hasta una galletita, todo me va a sumar peso, ¿no? Para todo lo que les he comentado, lo que nos ayuda a enfrentar las situaciones de riesgo, las situaciones de peligro, pues definitivamente va a ser trabajar con liderazgo, trabajo en equipo, y eso definitivamente necesita que nosotros pongamos sobre la mesa nuestros conocimientos previos, ¿no? Las invito para que cada una de las reuniones que nosotros realicemos, de repente previas o de manera esporádica, como equipos, como regiones, siempre invoquen conocer a cada una de nuestras integrantes, ¿no? Conocer sus nombres, conocer de repente sus profesiones. De repente en mi equipo tengo dos, tres chicas que son médicos y no lo sabía. De repente tengo algunas biólogas que me pueden orientar sobre la manipulación o cómo me puedo aproximar a ciertas especies y no lo sabía. De repente tengo algunas geólogas, algunas ingenieras también de repente en el equipo que me puedan orientar sobre algunos instrumentos de orientación en el caso que el celular me falle, de repente cómo usar una brújula. Yo creo que esta oportunidad en la que Ana Amable y María Elisa Seminario nos han convocado, nos invita
también para que nos sinceremos y en cada uno de nuestros equipos podamos interactuar más con cada una de nuestras integrantes, poder ver cuáles son sus fortalezas, cuál es el expertise que cada una tiene y creo que estamos empezando bien para que cada una pueda ir comentándonos desde, por ejemplo, hacer un mini taller del uso de una brújula, ¿no? Yo sé que de repente ya nos estamos poniendo en una situación un poquito extrema en la que vamos 20 y a las 20 les falla el celular, ¿no? Pero créanme que en algunas situaciones de emergencia justamente se llega por el exceso de confianza, porque creemos que nada malo nos va a pasar, que todo está siempre en control. Así que por eso los invito siempre a que practiquemos el liderazgo y siempre, siempre, pues dentro del liderazgo sepamos dar también algunas indicaciones a nuestro equipo que puedan ser claras y precisas, ¿no? Como se dice, para llegar al objetivo y no perder más bien a mi equipo y al equipo pues que está siguiendo al líder, invitarlas también para que estén atentas justamente a esas indicaciones que nuestra líder nos pueda dar, ¿no? Y también tener confianza si de repente detectamos en algún momento durante la salida de observación algunas situaciones que nos preocupan, que nos generan alerta, comunicarlas en su momento. ¿No? Para que pueda ser evaluado con el líder, pueda ser discutido, pueda ser evaluado y podamos dar respuesta o solución y podamos continuar con la salida de manera segura, ¿sí? Y bueno, pues lo último, invitarlas a que cada una de las salidas sean siempre salidas a la aventura, más no aventurar con la salida, ¿no? No quiero confundirlas, pero normalmente hemos aprendido a usar estos términos, pero confundimos, ¿no? Confundimos y pensamos que salir a, de repente a practicar un deporte en la naturaleza, de repente a hacer trekking, a hacer observación de aves, es una situación donde estamos, donde tenemos licencia para aventurar y no es así. No podemos aventurar con nuestra seguridad, no podemos aventurar con nuestra integridad y peor aún cuando tenemos compañeros con los que tenemos que salir y retornar con bien. Entonces, para eso yo les pido que siempre tomemos las previsiones del caso y así como vamos a prepararnos físicamente para rendir en una salida, pues también prepararnos con nuestro equipamiento, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, podemos tener mayor acceso a equipos especializados de diferente gama, de diferentes costos, de diferentes precios. Nada más es cuestión de averiguar, de leer las especificaciones técnicas y si no, las invito pues a que podamos usar incluso el grupo de WhatsApp para que entre nosotras nos podamos orientar, ¿no? Desde qué tipo de mochila escoger, porque de repente es más ergonómica, porque de repente soy más pequeñita, pero igual tengo ciertas necesidades en el terreno y no puedo dejar sí o sí mi agua porque necesito mi agua, porque necesito de repente mi abrigo, sí o sí sé que voy a llevar peso, pero soy una pequeña, una persona de repente con baja estatura, no tengo fuerza en los brazos, pues me pongo a hacer ejercicio, me preparo, ¿no? Si de repente igual no tengo fortaleza en los brazos, no me gusta cargar peso, pero tengo ciertas necesidades, pues escoger una mochila que esté diseñada para proteger mi espalda, para cuidar mi cuerpo, que tenga incluso tecnologías, como le llaman, tecnología de ventilación y que definitivamente me ayude a trasladar lo que deseo, pero prácticamente sin sentir ese peso o sin hacerme daño, ¿no? Mi estado físico ya lo habíamos comentado, la indumentaria, no necesariamente porque lleve más ropa significa que voy a estar más protegida, ¿no? Si averiguamos un poquito, indagamos un poquito en el internet, hay prendas que están justamente diseñadas para que podamos enfrentar diferentes climas y diferentes situaciones de repente de lluvia, en el sol, y poder incluso gozar de sus propiedades en ciertas situaciones extremas, ¿no? A veces algunas pequeñas prendas de vestir que están diseñadas justamente para las actividades que realizamos nos permiten estar más cómodas, más frescas y pues son más versátiles, ¿no? El calzado es súper importante
la imagen justo aquí que les había comentado hace un momento era para invitarlas a que reflexionemos sobre el tipo de calzado que nosotros vamos a usar, ¿no? Ese es algo básico. Yo creo que nos podemos dar el lujo de repente de no llevar una chompa, una casaca, un cortaviento, pero con el calzado no podemos jugar. El calzado es prácticamente parte de nuestro equipo de seguridad, tiene que tener una cocada diseñada, alta, de repente tipo botín, justamente para evitar las torceduras, para mantener nuestros pies frescos, para poder caminar y resistir distancias un poquito prolongadas. Y, bueno, definitivamente la protección solar es básica, ¿no? Siempre no olvidar nuestro protector solar, si necesitamos de repente ciertos bloqueadores medicados, igual el factor, no juguemos con eso, investiguemos un poquito, averigüemos un poquito con nuestros médicos, si es que tenemos acceso y gozamos de repente de un dermatólogo, preguntar siempre qué tipo de bloqueador puedo usar, considerar también un bloqueador y un factor de protección específico. Recuerden que cuando salimos pues estamos expuestas también a sudar, a poder nuevamente usar el bloqueador, nuevamente pasarlo, y también siempre con nuestras gorritas o los protectores también de nuca, ¿no? La rehidratación es importante. Llevemos siempre nuestra agüita, nuestros rehidratantes, evitemos el uso de las gaseosas o bebidas azucaradas, porque más bien nos juegan en contra si lo que queremos es rehidratarnos. Recuerden que los descansos se tienen que dar durante las rutas que nosotros vamos a tener. Deben ser siempre según lo requiera o lo recomiendo según el estado físico de nuestra integrante más vulnerable, ¿no? Porque recuerden pues que el equipo, lo aprendí justo hace una semana en una capacitación que tuve y mencionaban, ¿no? Que el equipo es tan fuerte como su miembro más valiente, más fuerte y también más débil como su elemento más vulnerable, ¿no? Entonces, acomodémonos, chicas, a fortalecer y dediquémosle tiempo a fortalecer justamente las capacidades de nuestras integrantes más novatas de repente para que todas podamos gozar y disfrutar de la misma manera de todo lo que tenemos en el entorno, pero reitero, en condiciones seguras, ¿no? Recuerden siempre sus equipos de comunicación, si podemos incorporar en algún momento algunos equipos de radio sería idóneo, y si no, pues tomar las consideraciones necesarias si es que en el terreno tenemos o no tenemos acceso a comunicación, si tenemos línea en los equipos celulares, más o menos ir mapeando los pro y los contra para yo saber qué acciones de prevención tomar en el camino, ¿no? Y cierro con el hecho de que cuidemos siempre andar con nuestro botiquín de primeros auxilios. Podemos implementar botiquines de primeros auxilios como equipo, ¿no? Y que este botiquín siempre lo tenga alguien que de repente pueda cargar con este peso, o de lo contrario tener equipos de botiquines de primeros auxilios personalizados, ¿no? Para cada una según nuestras necesidades. Si yo tengo algunas condiciones médicas específicas, algunas necesidades específicas que requieran que yo lleve de repente algún medicamento, pues llevarlo, pero siempre recuerdan también comunicar a sus demás compañeras cuáles son las condiciones que ustedes tienen específicas para que ante alguna de repente convulsión, desmayo, alguna situación particular de repente con mi presión, no generar pánico en el entorno y más bien poder brindarles las herramientas a mis compañeras para que puedan actuar y auxiliarme en el momento que yo lo necesito, ¿no? Bueno, chicas, esto ha sido todo por mi parte hasta ahorita. Igual voy a ir interactuando con Rocío en breve con la ponencia que ella va a tener. Así que muchas gracias, y si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, me comenta, por favor. Gracias. Gracias, Caterina, por la ponencia. Sabemos que es mejor prevenir que lamentar. Y bueno, mientras que Rocío va colocando su presentación, o la vas a colocar tú, Caterina, podemos ir viendo si es que hay alguna pregunta o comentario respecto a lo que ha mencionado en su ponencia de primeros auxilios en zonas remotas.
Genial. Yo Bueno, voy a ir compartiendo las diapos de ujú. Rocío. Bueno, acá Keiko Sarabia nos ha comentado pues que es una responsabilidad enorme el cuidarnos en terrenos nuevos, ¿no? Sobre todo que no sabemos qué nos deparará en cada salida, sobre todo cuando no conocemos el lugar, ¿no? Definitivamente nos has mostrado muchas cosas que parecen rutinarias, pero que a veces olvidamos en cosas tan sencillas como el tipo de calzado, el llevar protector solar, el ir al menos informadas a qué lugar estamos yendo, si es que hay serpientes o de repente hay algún tipo de insecto venenoso, ¿no? Y que no debemos interactuar tan a la ligera, ¿no? Con la naturaleza sin antes prever, ¿no? Así es, sí, lo que nos comenta Keiko es totalmente cierto, ¿no? A veces es fácil cuando vas con alguien de tu familia o con tu mejor amigo o amiga, con alguien con quien te conoces, pero ya llevar más gente es una enorme responsabilidad, ¿no? Y sobre todo esto es un llamado no solamente a las líderes o a las coordinadoras regionales, sino también para que todos asumamos en su momento el papel de líderes, ¿no? Asumamos que las emergencias están a la orden del día. En cualquier momento podemos prever de repente el tema del clima, pero el clima también es cambiante. Definitivamente no nos podemos confiar de repente de las estaciones. A veces decimos, esta zona de repente es muy segura, tiene ciertas condiciones, pero también hay condiciones que varían en la naturaleza y donde no se había hecho a veces un avistamiento de cierta especie, de cierta, por ejemplo, una serpiente, la ves, la encuentras ahí, ¿no? Entonces luego dicen, pero es imposible, no es imposible. Y nosotros lo sabemos justamente con algunas características que se nos han ido presentando, ¿no? Betsy pregunta lo más importante para llevar en un botiquín teniendo en cuenta el peso. Genial, Betsy. Justo eso lo vamos a tocar ahorita con Rocío. Y bueno, gracias nuevamente a Ana Amable y a María Elisa Seminario por la oportunidad. Así que sigamos, chicas, fortaleciéndonos. Rocío, te doy ya el pase para que ella misma se presente mientras yo voy a ir pasándole las diapositivas. Betsy, enseguida respondemos tu pregunta sobre lo que debe contener un botiquín de primeros auxilios. Gracias. Ok, buenas noches con todos. Buenas noches a la fundadora que está presente, entiendo. También gracias a la invitación de Caterina Ascate, mi buena amiga, y que siempre estamos con las causas respecto a la enseñanza de primeros auxilios y a todo lo que tiene que ver con la atención de pacientes, ¿no? Especialmente en zonas de ambientes prehospitalarios como también en un ambiente, por ejemplo, como este, ¿no? Que es la primera vez que puedo yo dar una charla a un grupo humano tan bonito que me agrada bastante porque está conformado por puras mujeres, ¿no? Me parece excelente. Y bueno, me presento, mi nombre es Rocío Cruz Pescorán, soy trujillana, de profesión soy médico cirujano, también pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, mi base es 26 Trujillo. Y también soy instructor internacional por el curso PHTLS, que es un curso de atención de primeros auxilios, ¿no? Con certificación internacional. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar de aspectos bastante destacados respecto a la atención de primeros auxilios. Quiero indicar desde ya que, como bien había dicho mi colega Caterina, el hablar de primeros auxilios implica hablar también de prevención. Sobre todo eso, los primeros auxilios, recuerden que es aquella atención que se da de manera inmediata, pero sabiendo qué hacer, ¿sí? Y también sabiendo qué no hacer o en qué terreno no debo de yo entrar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy médico y puedo manejar algún tipo de sustancias, fármacos, drogas para poder darle algún tipo de ayuda a un paciente que yo vea que lo requiera, pero si no lo soy, debo de resguardar esa parte, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Los primeros auxilios desde ya, el aplicarlos va a implicar que no sea pues en un ambiente hospitalario y eso también me puede dar cierta dificultad al tratamiento de pacientes. Bien, los primeros auxilios son medidas o cuidados adecuados, inmediatos, provisionales. Dentro del concepto de primeros auxilios, me interesa que usted recuerde
que estas medidas son provisionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a hacer la solución definitiva. Somos un antes o una atención previa a llevar al hospital. Siempre la persona que va a tener algún tipo de lesión o problema médico, siempre su destino final va a ser, esperemos que no del todo final, pero va a ser el hospital, ¿sí? Porque tiene que pasar por un personal médico, ¿ok? Bueno, que se van a poner en práctica tan pronto como nosotros vamos a reconocer alguna emergencia, ¿no? O alguna posible enfermedad. Listo, pasa, Caterina. Entonces, antes que nada debemos de saber reconocer o saber los números de emergencia, como va a ser el SAMU, que es un sistema de ambulancias médicas gratuitas por parte del MINSA, del Ministerio de Salud de Perú. Y también tenemos a los bomberos, ¿no? Cual su número gratuito es el 116 y nos va a servir para nosotros poder reportar heridos. Em, Cabe recalcar que el SAMU tiene personal médico dentro de sus filas y siempre van en la tripulación un médico que tiene capacitaciones en temas prehospitalarios fuera del hospital, una licenciada también que tiene capacitación en estos ambientes prehospitalarios y también un piloto que está certificado en reanimación cardiopulmonar básica. Los bomberos, al igual que ustedes, que es un grupo súper diverso, variado, los bomberos también, no todos somos personal médico, ¿sí? Hay biólogos, hay profesores, hay ingenieros, hay diversas profesiones. Entonces, siempre que, por ejemplo, los bomberos somos muy buenos tratando atención de pacientes politraumatizados, ¿qué quiere decir? Pacientes que han tenido algún tipo de trauma o fuerza externa, ¿no? Accidentes viculares, caídas, lesiones musculoesqueléticas. Y los de SAMU también atienden eso, pero por el mismo hecho de que hay personal médico y licenciados, pues son también bastante buenos en el tratamiento, sobre todo de enfermedades, pacientes que convulsionan, se desmayan, o pacientes que, por ejemplo, ya están postrados también o tienen alguna afección médica. Tengamos en cuenta eso. Pasa, Katy. ¿Qué cosa es lo que debo de decir? Porque si bien es cierto, nosotros al momento de llamar, lo primero que queremos decir es que hay alguien que está en el piso, que no respira, que no responde y cortamos a veces las llamadas, ¿no? Pero nos olvidamos de decir, por ejemplo, algo importante, ¿dónde estamos? ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Un punto de referencia para que la ambulancia pueda llegar mucho más rápido. Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, estos puntos. Dirección del incidente y algún lugar de referencia o algún derrotero para poder llegar mucho más rápido. También identificación del origen de la llamada, por ejemplo, le van a pedir el número del teléfono de usted, el tipo de incidente, qué es lo que ha pasado, ha sido un accidente, ha sido una caída, em, ha sido una persona desmayada, ¿no? ¿Cuántas personas son? ¿En qué estado están? ¿No? Si están hablando, si caminan. Es importante también, ¿por qué? Porque a la persona que recepciona la llamada le permite saber cuántas ambulancias voy a poner a disposición para que llegue al incidente. Y también acciones emprendidas. Por ejemplo, si ha dado usted reanimación o ha empezado ya a hacer el masaje cardíaco, por ejemplo, para una parada cardiorrespiratoria, si tal vez ha colocado un torniquete, si ha dado ventilaciones de rescate. Eso es bastante importante que usted también lo diga para saber en qué condición estoy yo llegando a tratar a este paciente. Pasa, Katy. Es importante, le escuchaba a Katy, Katy tiene muchísima más experiencia que yo en tema de caminatas y todo lo que ella me cuenta con mucha pasión que hace y la admiro mucho por eso. Es importante que, como ella dice, que la mochila o el peso que ustedes carguen sea bastante ligero, ¿no? Porque ustedes tienen caminatas extensas. Entonces, también como es importante, por ejemplo, llevar un cargador externo aparte por lo de las baterías del móvil, em, llevar bloqueador. También es importante que llevemos un equipo de protección personal por si acaso nos toque, Dios no quiera, atender a alguien que se nos haya descompensado o le haya pasado algo. Como por ejemplo, algo importantísimo
y que yo cargo a veces cuando no estoy como médico en hospital ni tratando pacientes. Yo cargo, por ejemplo, no sé si se nota por acá, mi parcito de guantes acá en mi llavero. Tengo una especie de estuche donde llevo yo un parcito de guantes. Es importante que usted tenga. ¿Por qué? Porque al momento de que, por ejemplo, intenta tratar a una persona que ha convulsionado, generalmente ellos pasan por un proceso que se llama cialorrea, donde botan bastante saliva. Nosotros no sabemos con qué podríamos contagiarnos con los fluidos de los pacientes. Entonces es importante que usted tenga en cuenta eso y tenga equipo de protección que le ayude a crear una barrera entre el paciente y usted, ¿sí? Lo primero, sus guantes de látex, ¿sí? Antes de que esté de moda la pandemia, ya utilizábamos mascarillas el personal de salud. Obviamente, se puso en boga el tema de la pandemia y teníamos que ser mucho más estricto con su utilización, ¿no? Pero desde ya se usaba antes. Es importante que usted pueda tener a la mano una mascarilla, ¿sí? También unos lentes, por ejemplo, estos son normados, ¿sí? Que son ANSI Z87.1, pero es importante también que pueda tener lentes, porque también los fluidos, a veces usted no se da cuenta, pero pueden caer a las escleras y eso también nos puede dar un grado de contaminación. Listo, vamos a empezar a hablar de cosas que sí nos pueden pasar y que en algún momento, hace muchísimos años, un 28 de julio, me tocó atender a un paciente acá en el Cerro Campana. Katy, ¿todos son de Trujillo o es a nivel nacional? Es a nivel nacional, Rocío. Oh, ok, 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 ok. Acá en Trujillo hay un cerro que se llama el Cerro Campana. Y yo estaba viniendo un 28 de julio hace, me parece, unos 6 7 años, de almorzar con mi familia y como a la 1 de la tarde nos avisan de que había un paciente en el Cerro Campana que habían avisado que no se podía mover y que estaba ahí ya más o menos desde hace 1 hora sin tener contacto con él, ¿no? ¿Qué había pasado con estas personas? Habían tres o cuatro personas habían subido al Cerro Campana con una bandera y querían colocarla arriba, ¿no? En la cima. Pero una persona que conformaba este grupo se había caído más o menos de unos 3 4 metros y tuvo fractura de fémur. La fractura de fémur llama bastante la atención porque el fémur puede llegar a sangrar grandes cantidades y ese paciente puede entrar en un estado bastante crítico. Entonces nos apuramos, llegamos con la ambulancia y ese paciente sí logró sobrevivir, pero se tuvo que hacer maniobras de rescate, ¿no? Se tuvo que sacar, se tuvo que crear un sistema de cuerdas donde bajamos, estabilizamos abajo al paciente y, y de ahí ascendimos y fuimos hacia la parte ya más sobria, digamos así, del cerro, la parte más lejana, y pudimos estabilizarlo nuevamente ahí y lo llevamos al hospital regional de acá de Trujillo. Entonces, sí, claro que puede pasar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia puede matar a una persona. Debemos de diferenciar dos tipos de hemorragia. Hay un curso que les había hablado yo al inicio que se llama PHTLS, que es el Pre-Hospital Life Support, Trauma Support, donde habla de primeros auxilios por emergencias traumatológicas, ¿sí? O por algún tipo de lesión musculoesquelética también. Entonces, antes se hablaba de que, por ejemplo, yo llegaba, veía un paciente y veía si el paciente me hablaba, si su vía aérea estaba libre, si no tenía algo que esté atragantándolo y que me le permita respirar. A la actualidad, en la 10ª edición, se descubrió que si una persona tiene una hemorragia exsanguinante o de grandes cantidades, pues esta persona es más propensa a morir más rápido a una persona que tiene la vía aérea obstruida. Entonces, una hemorragia de tipo exsanguinante es aquella que poderosamente me ha llamado la atención. Yo llego y veo un charco enorme de sangre y el tipo de arteria, que son como especie de mangueras que están en todo el cuerpo y que manejan grandes presiones,
está lesionada o está rota o ha perdido la continuidad y empieza a salir a bastante presión. Si yo no hago nada en 3 minutos, la persona se muere. Entonces, es ahí la importancia que radica en que yo deba saber controlar una hemorragia. Entonces, la hemorragia exsanguinante, no sé si todos ven mi pantalla, este dispositivo, ¿todos lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, genial. Ok, una compañera hablaba, me parece que Betsy fue, hablaba de qué cosas son necesarias que sí o sí yo debo de llevar un botiquín y que no pese tanto. Quitémonos, a menos de que yo sea una persona que tenga una condición médica, por ejemplo, hipertensa, diabética, sí debo de llevar mis medicamentos, pero no debo de llevar medicamentos por si acaso pase algo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma siempre jugamos con la idea de que el paciente pueda ser alérgico. Y si yo no tengo conocimientos médicos, la persona, en vez de yo ayudarla, la puedo perjudicar. Algo que sí o sí ustedes deben de tener es este dispositivo que se llama torniquete. Este dispositivo nos va a ayudar a que podamos hacer nosotros un control de hemorragias de este tipo, de tipo exsanguinante, y que la persona no se pueda morir en 3 minutos. Antes, en la novena edición, estamos hablando de hace 4 o 5 años, se decía que el torniquete se utilizaba en los casos más extremos o cuando ya, como el último recurso, ¿sí? Como el último recurso. Como cuando ya ha fallado todas las técnicas, yo debo utilizar un torniquete. A la 10ª edición, y este curso que tiene, eh, que está basado en la evidencia, nos habla de que no, que el torniquete más bien es la primera opción ante hemorragias exsanguinantes. Por ejemplo, ante hemorragias que afectan a una arteria, como la arteria femoral, que va justamente en el muslo y que es de gran calibre, y que si en 3 minutos no hacemos nada, pues la persona se puede morir, como la arteria también que está acá, en el húmero, ¿no? Que es la arteria humeral o también llamada braquial, que generalmente a veces también por algún tipo de lesión puede perder la continuidad, hacen hemorragias bastante exsanguinantes, ¿no? Antiamputaciones también se pueden utilizar, ¿no? Entonces, si hay algo que yo recomendaría que ustedes deberían de tener sí o sí dentro de su mochila o de su botiquín y que no pese tanto, es este dispositivo que se llama torniquete. Hablar de primeros auxilios a veces por una clase Zoom es un poco complicado y es difícil porque la parte práctica debe estar bastante presente, pero es un dispositivo fácil de colocar, ¿sí? Incluso este dispositivo está hecho para que cada uno lo pueda usar, ¿no? Entonces coloco, por ejemplo, la hemorragia es acá, coloco acá, ¿no? Y ajusto el molinete, que es lo que está acá, y así traslado a mi paciente. Que es doloroso este tipo de técnicas, deben de decirle a su compañera o a su colega o a la persona a quien le aplican el torniquete que es un dispositivo doloroso, pero que si no se lo coloca pueden perder la vida, ¿sí? Entonces es bastante importante que tenga en cuenta que la utilización de un torniquete es vital para los primeros auxilios hoy en día, a las actualizaciones. Personal que dice que a la actualidad el torniquete es un dispositivo que es el último recurso, esa persona está desactualizada. El torniquete se debe utilizar ante situaciones extremas, hemorragias exsanguinantes, hemorragias que me llaman poderosamente la atención. ¿Listo? Muy bien, continúa, Caterina. Caterina. Listo, lo que habíamos hablado, que son las hemorragias, una pérdida de una gran cantidad de sangre por lesión de vasos sanguíneos, que son las mangueras que habíamos hablado en un periodo corto, ¿no? Aproximadamente 3 minutos. Miren la diapositiva. Hablamos de una externa, que está colgante que dice arterial, intermitente, rojo brillante. A la actualidad, el color ya no nos guía tanto porque puede haber condiciones médicas donde el color varíe, ¿sí? La hemorragia capilar, que es la más superficial, también llamada abrasión, y la venosa, que maneja presiones menores que la arterial, ¿no? Muy bien, y al costado, ven esa pancita, generalmente se da porque hay algún órgano que se ha roto y que está sangrando, ¿no? Pregunta para el auditorio, ¿dónde ustedes podrían aplicar sus primeros auxilios? ¿En donde está la sangre por ahí chorreando o en la que está la sangre en la pancita?
en la de la sangre saliendo por botones, la Así imagen. es, ¿sí? Sí, claro, claro. Ahí nosotros podríamos hacer algo. Y como ya dije al inicio, no es de manera definitiva. Hay que recordar siempre eso. ¿Sí? Claro, la hemorragia que está en la pancita es una hemorragia interna, cual solución tan solo va a ser quirúrgica, ¿sí? Sí es bueno que usted reconozca que, por ejemplo, el hecho de que tenga ese moretón, que el paciente cuando usted palpa la pancita esté dura y esté bastante doloroso y apenas yo presiono la pancita, genera rechazo porque es demasiado el dolor y eso se llama irritabilidad peritoneal. Es importante que usted detecte que ese paciente es crítico, ¿no? Es crítico y debe de ser evacuado rápidamente. Pero que usted lo va a poder solucionar en la escena, en el lugar, imposible, porque tan solo tiene resolución quirúrgica, o sea, en hospital y en sala de operaciones. Recuerde eso también. Sepa en los primeros auxilios qué hacer y también qué no hacer y qué no le va a ayudar haciendo, ¿no? O sea, esperar más tiempo, más bien sí debo de ahondar de que ese paciente sea trasladado lo más rápido posible. Caterina, continúa. Ok, ahí hablábamos de la hemorragia arterial, la venosa, la capilar. Se diferencian por la cantidad y por el tipo de salida de chorro, ¿no? La arterial maneja presiones mucho más grandes, altas, la venosa menos, ¿sí? Y la capilar, pues casi nada, ¿no? Ok, continúa, Caterina. Listo. Acá también quería entrar en un punto importante. Habíamos hablado al inicio de hemorragias exsanguinantes, ¿no? Hemorragias fuertes que salen como chisguetes, ¿sí? Como chisguetes, bastante importante, que el paciente generalmente se descompensa rápido. Pero hay otro tipo de hemorragia que generalmente, ojo, generalmente son las venosas, ¿sí? Donde yo tan solo colocando un apósito, ¿y qué es un apósito? Es un pedazo de algodón envuelto con gasa, ¿sí? ¿Por qué debe de ser envuelto con gasa? Porque si yo coloco solamente algodón, las pelucitas del algodón se van a quedar al momento de que yo formo el tapón plaquetario. Entonces es importante de que yo coloque algodón con gasa. ¿Usted debe de tener eso también en su botiquín? Sí. ¿Pesa mucho? No, casi nada. Entonces tenga en cuenta eso también. Agarra un cuadradito de algodón de más o menos el tamaño de una mano y lo envuelve con gasa. Eso es un apósito y le va a ayudar también al control de hemorragias. Entonces, aquellas hemorragias que no son exsanguinantes, ¿sí? Que no salen a tanto como si fuera un chisguete de carnaval, sino que sale de manera continua, ¿sí? Ese tipo de hemorragias son candidatas para que usted, agarrando un apósito, presione y pueda parar esa hemorragia. ¿Cuántos minutos debe de usted presionar de manera directa? Por eso la técnica ahí dice presión directa, para que pare definitivamente la hemorragia. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos minutos creen ustedes? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por ahí me dijeron Cusco presente. 5 minutos. Cinco, Ya, 5 minutos. Otra cantidad de tiempo. 10. 10 minutos. Esa es la respuesta ganadora. 10 minutos el cuerpo demora en formar un tapón plaquetario. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, agarro un apósito y presiono, mantengo 10 minutos hasta que pueda parar la hemorragia. No es que yo presiono y levanto para ver si ya paró la hemorragia, porque en el momento de que yo levanto el apósito, desprendo el tapón plaquetario. Es importante que tenga en cuenta qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Si usted tiene a la mano una venda, que ahí va el tercer elemento del cual usted debería tener en su botiquín y que no pesa mucho, una venda elástica de 4 por 5 yardas, que no es muy grande, pero tampoco es muy pequeñita, sino más o menos de este tamaño. Eh, Puede hacer un vendaje también encima, pero recuerde que debe de estar presionando 10 minutos. Para eso, usted ya activó el sistema de emergencias médicas para que vaya viniendo ambulancia o personal de rescate para que puedan evacuarlo o puedan evacuar al paciente. Es importante también eso. Entonces, eso es mediante la presión directa. El vendaje compresivo que hablamos ahí, continúa, Caterina.
Y lo que habíamos hablado del torniquete es especialmente para hemorragias exsanguinantes. Ahí dice 3 a 4 horas. Como les digo, antes, cuando se enseñaba primeros auxilios, yo soy bombero hace 14 años, antes cuando enseñábamos primeros auxilios decíamos el torniquete es la última opción, es lo último que yo debo de hacer. Pero la medicina basada en la evidencia, la medicina táctica, que generalmente se da en sistemas de combate o en ambientes bastante tácticos, ¿no? Militares, por ejemplo, se dieron cuenta haciendo estudios, viendo que el miembro, cuando yo hago torniquete, si bien es cierto, quito la irrigación, pero para que se muera esa célula muscular de la extremidad donde usted está tratando, tiene que pasar entre 3 a 4 horas aproximadamente. Entonces, es una técnica que si bien es cierto es segura, pero segura en un rango de tiempo de 3 a 4 horas, ¿sí? Ahora, es importante de que usted recuerde que siendo fríos en la medicina, por ejemplo, táctica o la medicina no hospitalaria, sino prehospitalaria, la persona, si es que yo no hago algo, la persona se puede morir desangrada, ¿sí? La extremidad a veces puede incluso pasar por un proceso reconstructivo a criterio de o una junta médica, pero si es que usted no hace algo ante hemorragias exsanguinantes, la persona se muere. Y como bien habíamos hablado al inicio, no se muere en 10 minutos. No, eso es el tiempo que toma en formar un tapón plaquetario cuando usted hace presión. Si es que usted no hace nada y se queda atónita sin hacer nada mientras sale la hemorragia como chisguete, la persona se muere en 3 minutos. Por eso es importante de que ante los primeros auxilios, yo acá les puedo hablar muchísimo de que sí, que el torniquete, que la presión directa, intente, porque es difícil, intente tener calma, intente, ¿sí? Y agénciese de los colegas a los cuales usted también tiene acceso en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo sé primeros auxilios, yo manejo mejor el tema de la tranquilidad en el momento de actuar ante personas, dirijo, ¿no? Tú llama a los bomberos o comunícate con alguien que pida ayuda, tú trae el botiquín y así voy delegando funciones para que todos podamos en conjunto ayudar a la persona que está lesionada o que ha caído. Listo, dale, Caterina. Lesiones musculoesqueléticas, es importante que recuerde cosas como cuáles. Las lesiones musculoesqueléticas van a estar ligados, si bien es cierto, al músculo y también a los huesos. ¿Cómo cuáles? Pasa, Caterina. 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 Ok, continuamos. Ya, por ejemplo, si hablamos de hueso, vamos a hablar de fracturas. Fracturas, diversos tipos, ¿sí? Conminuta, elipsoidal, muchísimas fracturas. Lo que usted debe de recordar es que ante el tratamiento de fracturas es importante, uno, tratar el dolor y no necesariamente lo vamos a tratar con medicamentos, ¿sí? Tratar el dolor y otro es la inmovilización. Caterina, ¿pasa? Ok, retrocede, por favor. Por ejemplo, ahí hay un cuerpo con un esqueleto, una parte del esqueleto. Esa fractura, por ejemplo, se debe de entablillar, ¿no? Llevar férulas, por ejemplo, decirle yo a ustedes que lleven férulas, es decirles que lleven maderas, ¿sí? Maderas cortadas en su mochila. ¿Les va a pesar? Por supuesto que les va a pesar. Entonces, en los primeros auxilios respecto a las fracturas, usted podría improvisar, ¿no? La férula o el dispositivo férula para el entablillado y la inmovilización de los huesos puede ser cualquier objeto que sea recto, ¿sí? Y que le permita colocar debajo para sostener y una venda alrededor de esto y poder trasladarlo. La inmovilización va a brindarles también tratamiento del dolor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alguien seguro se ha esguinzado, o sea, como se dice comúnmente, se ha tronchado el tobillo, ¿no? A veces cuando estamos caminando y damos un mal paso, como los que a veces damos, ¿sí? Damos un mal paso y se empieza a hinchar. ¿Qué es lo que usted no moverlo?
¿sí? O colocarse hielo, porque al momento de que usted va a intentar caminar, le va a doler y eso le va a ayudar, le va a hacer que cojee. Entonces, siempre es importante de que usted inmovilice la parte que está lesionada. Si es con una fractura, con muchísima más razón, ¿sí? Hay otra cosa importante acá, que si es que tiene una hemorragia, esta fractura, porque por ejemplo vemos en la parte inferior izquierda que tiene una fractura expuesta, ¿sí? Es importante que yo coloque, perdón, un apósito encima, del cual habíamos hablado anteriormente, un apósito encima y entablille esa parte. ¿M? No, ¿qué no debo de hacer? Colocar medicamentos, porque si no tengo la experiencia o no soy del área médica, puedo causar tal vez algún tipo de lesión importante o puedo enmascarar también, ¿sí? Entonces tenga cuidado con eso. Aparte de ello, ¿qué no debo de hacer? Jugar al huesero. Eso sí, no debo de hacer. Yo no debo de tratar de reducir fracturas, ¿ok? Porque no sé, incluso cuando pacientes así llegan al hospital, ni siquiera nosotros, ni juntando todas las esferas del dragón y con la imposición de manos, voy a lograr reducir esa fractura. Lo primero que siempre decimos los médicos que es, debe de ir a sacarse una radiografía para poder ver qué tan afectado está la extremidad. Entonces tenga en cuenta eso. La inmovilización va a ser vital. Si no hay nada con qué inmovilizar y vendar o entablillar, pues intente no mover, ¿sí? Intente no mover la extremidad o la parte que está lesionada. Pasa, Katy. La luxación es aquella situación donde la articulación ha salido de su lugar. También se le llama dislocación, ¿sí? Para motivos de esta charla, la vamos a llamar luxación. Entonces, ahí tampoco debemos de jugar al huesero, ¿sí? Recuerde eso. Recuerde que, si bien es cierto, por ejemplo, esta es una articulación, alrededor de ella hay vasos sanguíneos, hay nervios, ¿sí? Hay un montón de estructuras que yo podría, por estar jugando al huesero, ¿sí? Podría lesionar más. Entonces, para esto, nosotros debemos de inmovilizar y evacuar. Recuerde, inmovilizar y evacuar. La inmovilización le va a ayudar a que reduzca o aminore el dolor. Continúa, Katy. El esguince, de igual forma, como habíamos hablado, el esguince de tobillo, también generalmente el esguince se puede dar por grados. Cuando a veces nos tronchamos, digamos así, el tobillo, generalmente pues es un grado 1, ¿sí? Donde no hay lesión de ligamentos. Empieza a agravarse más de acuerdo a la lesión de los ligamentos que están cercanos, ¿sí? Cercanos ahí. Entonces, ante eso, también tengo que inmovilizar. Si usted no sé, tal vez, ¿no? Se propone, si usted, por ejemplo, en los primeros auxilios se propone que ante lesiones que están inflamadas o están muy grandes, se puede colocar hielo. Si usted tiene a la mano hielo, por 10 minutos, coloque hielo en el área afectada y de ahí puede vendar o inmovilizar. En las fracturas, obviamente no. En la luxación, tampoco no. La aplicación del hielo, pero sí en los esguinces se puede dar. Dale, Katy. Bien, como habíamos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de fracturas, luxaciones, hablamos de deformidad. Edema es aquella hinchazón, en medicina se llama edema, pero en sí es hinchazón. Sí, el cambio de color, como habíamos visto en el anterior diapositiva, ya es un color medio morado, verdoso, tal vez con el paso de los días. Sí, también la sensibilidad. Obviamente esa área, usted a la digitopresión, a la palpación, a esa persona le va a doler. ¿No? El sonido áspero de crujido o de vidrio molido, que generalmente se da por fracturas comminutas, o sea, en bastantes pequeños pedacitos, también puede estar presente. La impotencia funcional, que quiere decir que, por ejemplo, hay una fractura en el húmero, que es este hueso de acá, yo le pido a la persona que levante los brazos, no va a poder de este lado, porque justamente está lesionado. Los fragmentos expuestas, ante fracturas abiertas, y la pérdida del pulso distal. El pulso, todo lo que en medicina se llama distal, es lo lejano, ¿sí? Entonces, ante la extremidad que está lesionada, yo debo de verificar el pulso distal. Por ejemplo, en la extremidad superior me tocará ser el pulso radial, ¿no? Tomar el pulso radial, ¿no? También ante la extremidad inferior, el pulso pedio. Muy bien, continúa, Katy.
El tratamiento, los antiinflamatorios que pueden ayudarnos desde colocar yo, por ejemplo, este es un gel que lo podemos colocar, lo que está en la imagen, podemos colocarla en la nevera, ¿sí? Y que puede servir bastante bien para yo aplicarla de manera tópica o externa ante lesiones de luxación o esguince, ¿no? Analgésicos, si es que a mí me da bastante miedo, como médico me da bastante miedo decir, lleven un paracetamol para la fiebre o lleven un ibuprofeno o una proxeno para la inflamación o para el dolor, porque hay un gran porcentaje de personas que son alérgicos a los AINES. Entonces, en vez de ayudarle a bajar la inflamación o a bajarle el dolor, yo puedo llevarlo a una intoxicación o lo peor, a un shock anafiláctico y esa persona se muere. Entonces, a mí este parecer y ya con años en la instrucción, yo tengo bastante cuidado en decirle que lleven algún tipo de medicamento porque nosotros no sabemos qué condición tiene la persona a la cual queremos ayudar. Por ejemplo, yo tengo una condición importante, yo tengo un tatuaje acá, no sé si se ve, que dice, es una gotita grandecita y dice ARH negativo. Yo soy un tipo de sangre rara, por ejemplo, por llamarlo así, y es importante y me interesa que cada vez que yo tengo contacto con personas, con amigos, siempre en cualquier conversación trato de decir que yo soy ARH negativo, por si acaso en algún momento me accidento, ¿no? Ya saben que me deben de colocar mi tipo de sangre, ¿no? No me pueden colocar otra porque si no me terminan de matar. Entonces es importante que si ustedes, por ejemplo, que se empiezan a conocer y que van a salir un grupo a una caminata o a hacer algún tipo de expedición, entre ustedes conozcan qué tipo de condiciones tienen, ¿no? Si son usuarias de algún tratamiento farmacológico o de alguna inyección, es importante que entre ustedes se conozcan, ¿sí? Ok, ¿para qué vamos a ferulizar o colocar una tablilla? Para aliviar el dolor, para prevenir o minorizar complicaciones, daños, daños, por ejemplo, en arterias, en nervios, ¿no? Es importante que tenga en cuenta que la inmovilización es un punto clave para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Continúa, Catherine. Ok, en las convulsiones hay cosas importantes que debemos de hacer y hay cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, hace unos días hubo una noticia de unos amigos policías. Eso no debemos de hacer, ¿sí? Cosas que sí debemos de hacer. Por ejemplo, si una persona está convulsionando, lo que yo debo de hacer es agarrar o tener un soporte que no permita que la cabeza se golpee. Muchos años, y siempre cuento esta anécdota, hace muchos años nos mandaron en Trujillo a frente a un centro comercial a una persona indigente, aproximadamente 40 años, que empezó a convulsionar, ¿no? Cuando nos llamaron, nosotros llegamos e incluso presenciamos un episodio corto de convulsión. Cuando llegamos, la persona, todos estaban grabando, ¿sí? Y la persona en la esquina de la vereda estaba que se golpea y golpea y golpea y nadie hacía nada, ¿sí? Todos miraban, todos grababan, pero nadie hacía nada y esa persona se golpeaba, se golpeaba, se golpeaba la cabeza. Cuando lo llevamos al hospital, después de unos días, llevamos otro paciente y preguntamos por el paciente que habíamos llevado anteriormente, producto de la convulsión, y nos dijeron que ese paciente había muerto porque tenía un edema cerebral. No se murió por la convulsión, murió por el edema cerebral. Recuerde que en las convulsiones un punto vital que debe de tener en cuenta es la inmovilización de la cabeza o tener un soporte abajo que no permita que el paciente, ante el movimiento exagerado que tiene producto de la convulsión, se golpee la cabeza. ¿Sí? ¿Qué cosas también debo de hacer si es que yo tengo la posibilidad de tener a más personas que me ayuden? Verificar el tiempo que está convulsionando. Generalmente son 1 o 2 minutos. Y cuántas convulsiones se repiten en un rango, por ejemplo, de 10 minutos, de 15 minutos. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de hacer. ¿Qué no debo de hacer? Colocar objetos duros o contundentes en la boca. La persona que convulsiona aumenta de 2 a 3 veces su fuerza. Si es que este objeto duro o contundente lo rompe la persona en el momento de justamente ajustar los dientes, pues esa persona puede atragantarse o puede incrustarse ese elemento y esa persona puede complicarse muchísimo más de lo que ya está. ¿Sí? ¿Qué otras cosas no debo de hacer? Bueno, tratar de exorcizarla, ¿sí? ¿Qué otra cosa no debo hacer? Tirarle agua. ¿Qué cosa no debo de hacer también? Tratar de apretarle los músculos, porque es algo que en la convulsión va a pasar, tiene que pasar. Recuerde eso, ¿sí? Continúa, Katy.
Listo, lo que habíamos hablado. Ah, ok, continúa, Katy. La posición lateral de seguridad que hablamos acá es aquella posición que, por ejemplo, se puede colocar cuando una persona está inconsciente pero respira, ¿sí? Una persona que ha convulsionado generalmente no va a tener mucha capacidad para reconocimiento de sus amigos o para hablar de manera articulada, pero va a estar respirando, ¿sí? O yo le pregunto, le digo, ¿cómo te llamas? Es, Me dice, me llamo Caterina. Le pregunto dentro de 2 minutos y me dice, no, me llamo Carla. Es como si fuera una computadora que se está reiniciando, ¿sí? Es normal dentro de este periodo que se llama posictal, ¿no? Entonces, recuerde eso. Justamente esta posición se da para que si una persona vomita o bota salida por la sangre y se encuentra de cúbito dorsal, o sea, a la espalda con el piso, no se aspire o no se ahogue y producto de eso se muera. Continúa, Katy. Respecto a las quemaduras vamos a tener de diferentes grados y el grado se va a dar, a la actualidad se llama por espesor. De primer grado va a ser la capa más superficial hasta la última capa, que va a ser la de tercer grado, donde ya hay carbonización. Incluso hay algunas guías que hablan de un grado de cuarto grado, ¿no? Pero todavía no hay algo del todo establecido. Entonces, ante ello, la quemadura de primer grado es aquella por insolación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta que va a ser con mucho más presencia de dolor respecto a la de tercer o cuarto grado, que generalmente no hay dolor porque ya hay carbonización, ¿sí? Ante eso, continúa, Katy. El tratamiento importante, ¿se acuerdan que ante las lesiones musculoesqueléticas era una de las piedras angulares de este tipo de lesiones? Al tratamiento era la inmovilización o ferulización. Ok, en las quemaduras el tratamiento o la piedra angular del tratamiento es la hidratación y no la hidratación de beber agua, sino la hidratación de colocar a chorro continuo y directo, temperatura ambiente, que no esté helado, que tampoco esté tibio y menos caliente, a chorro directo, agua continua, ¿sí? A temperatura ambiente, por 10 o 15 minutos. No es que le coloco un rato y de ahí lo saco, no. Por ejemplo, si me ocurre, usted está en una expedición, ha habido algún tipo de quemadura, qué sé yo, tal vez han estado haciendo una fogata o cosas así y se ha quemado quizás. Si es que usted se decide el traslado, se decide la evacuación, usted puede llevar lo que hacemos, por ejemplo, en la ambulancia, ¿no? A veces el traslado dura 15, 20 minutos y lo ideal es que ni bien pasa la quemadura, sea 15, 20 minutos de chorro continuo de agua. Entonces, puedo yo llevar uno de esos botellones de agua de 1 litro, ¿sí? Y le voy echando, pongo una batea abajo y le voy echando de manera continua el agua. El hecho de yo hidratar la herida evita dos cosas: que le duela, ¿sí? Ustedes después de un día de playa, que están con la espalda quemadita, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen primero? Abren la ducha y se colocan ahí y les calma el dolor, ¿cierto? Casi sucede lo mismo acá. Entonces, ayuda a calmar el dolor y segundo, ¿sí? Aparte de calmar el dolor, ayuda a evitar que se formen ampollas o lo que en medicina se llama aftas, ¿sí? Ayuda a esas dos cosas. Es por eso que es bastante importante que usted recuerde que la hidratación es una parte fundamental en el tratamiento de quemaduras. Continúa, Katy. Bien, puede ser que están comiendo de su fogata, han puesto a cocinar, no lo sé, algún tipo de carnecita o algo, y mientras estamos cantando o estamos conversando ahí, alguien se atragantó porque justamente estaba riéndose y hablando a la vez y alguien se atragantó. Es importante que recuerde qué hacer y vamos a hablar de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Continúa, Katy. Esta es la famosa maniobra de Heimlich. Antes de hablar de maniobra de Heimlich, me importaría hablar de algo, ¿sí? Cuando nosotros nos atragantamos, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sea un atragantamiento leve. El atragantamiento leve tiene características. ¿Mm? Primero, es aquella persona que logra emitir algún tipo de sonido. Por ejemplo, decir, "Ah, ayúdame". Esa persona está pasando por un atragantamiento leve. Esa persona, su cara no ha cambiado de color. Tose. Esa persona tose bastante fuerte.
tose de manera enérgica, ¿sí? Entonces, esa persona yo establezco que está pasando por una obstrucción leve. Eso es lo primero que debe de hacer usted. Ante eso, usted va a tomar ese reflejo de esa persona que está tosiendo y la va a incitar a que tosa más, ¿sí? Si está tosiendo, tose fuerte. Tose, incluso el tórax, hago que se agache un poquito para que su vía aérea se pueda extender un poco más e incito a que tosa, ¿sí? Eso es una obstrucción leve. Pero ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que mi compañera se está atragantando y mi compañera ya no emite sonidos, ya casi ni tose y está de color morado? Ahí yo no le puedo pedir que tosa, porque su cuerpo no ha reaccionado ante la obstrucción con el reflejo de la tos. Entonces, pedirle que lo haga, esa persona lo más probable es que en unos minutos caiga, se desmaye, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de hacer ahí? Lo que está en las diapositivas. Se llama maniobra de Heimlich, ¿sí? Un doctor que lo creó y que tenía ese apellido, ese nombre, coloca la mano de esta forma, la mano dominante, ¿sí? Guarda el pulgar, entrelaza con los dedos, perdón, los atrapa con los otros dedos, lo coloca de manera horizontal, 2 o 3 dedos arriba del ombligo, ¿sí? La otra mano rodea a ese puño que usted ha formado de manera horizontal y los movimientos que va a hacer es en forma de J, pero una J rápido, ¿sí? Y fuerte. La maniobra es dolorosa, al igual que la maniobra del torniquete. Pero si usted no lo hace, el paciente se muere, ¿sí? Entonces tenga en cuenta eso también. Siempre se recomienda de que cuando usted se para atrás del paciente, intente colocar uno de sus pies en medio de los pies del paciente para que si es que este paciente se desmaya, este paciente tenga una especie de soporte con usted y no golpee la cabeza, que también me puede causar mayor complicaciones posteriormente. Recuerde que la maniobra de Heimlich, por ejemplo, se puede dar también con algún tipo de grupo especial, como cuáles, embarazadas, a las cuales por obvias razones las compresiones ya no serían a manera abdominal, como se ve en la imagen, sino son torácicas. Yo bordeo la parte de las axilas y de manera horizontal presiono, ¿sí? De manera torácica. Igual, en el caso de las personas obesas, por obvias razones, yo no lo podré hacer en el abdomen, lo hago en el tórax. Personas que están o que son muy altas, intento sentarlas y yo me adecuo al paciente. Si son personas que están sentadas, ¿sí? Que por ejemplo son usuarias de silla de ruedas, también me adecuo al paciente. Si estoy sola, ¿sí? No están dentro de las guías a las cuales manejo, pero si están solas, hay una maniobra que se ha pasado de generación en generación, que es el auto-Heimlich, ¿no? Donde yo de mi abdomen me tiro sobre una superficie que esté más alta que mi ombligo. Y sí, en algunas personas les ha servido también, ¿sí? Solo tenga en cuenta que acá en este curso le estamos enseñando cuál es el objetivo. El objetivo es crear presión intraabdominal, ¿sí? Si es que no ve que se puede aplicar la maniobra de Heimlich como tal, busque la forma de que se acerque, ¿sí? Busque la forma de que se acerque para que se pueda formar esto. Continúa, Katy. Katy. Ok, esto es en el caso de un lactante, ¿sí? Que son compresiones, cinco golpes, perdón, en la espalda y 5 compresiones a nivel torácico. Tal vez no manejamos este grupo etario, pero es importante que usted tenga la idea de qué es lo que se debe de hacer. Tal vez algunas eh, colegas de aquí maternan o son mamis, ¿sí? Y cuando hay una obstrucción se maneja más o menos de esta forma. Es un poco agresiva la técnica, ¿no? Pero está avalada por asociaciones como la Asociación Americana del Corazón. Continúa, Katy. Mire, así es de ese golpecito, se revisa la boca y se hace 5 compresiones. Continúa, Katy. Lo que hablaba de las posturas en donde yo me adecuo al paciente, la que está en la mano derecha es el auto-Heimlich, donde yo busco, por ejemplo, algo que sea en la parte o que supere la parte del ombligo y me dejo caer, ¿no? Continúa, Katy. Casos especiales como pacientes bariátricos o pacientes que están en el último trimestre de gestación, donde la barriguita es bastante grande. Continúa, Katy. Listo. Situaciones bastante fuertes o graves que nos pueden pasar, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Continúa, Katy. Son aquellas personas que han sufrido un ataque cardíaco, no solamente por una condición médica,
Puede ser porque se ha caído, puede ser porque se ha electrocutado, puede ser porque se ha ahogado, puede ser porque ha perdido mucha sangre. Por todo eso puede pasar una parada cardiorrespiratoria, a la cual yo le puedo aplicar una maniobra que se llama la reanimación cardiopulmonar y me puede ayudar a que esta técnica pueda ser altamente reversible para que esta persona salga de la parada, ¿no? Continúa, Katy. Listo. Coloco a la persona extendida en una superficie dura y lo primero que yo voy a hacer es determinar tres cosas: que la persona esté inconsciente, que no respire y no tenga pulso. ¿Cómo? Aunque no lo crean, es fácil, pero lo que nos traiciona son los nervios, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, en el nivel más básico, que una persona esté inconsciente? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo a la altura de los trapecios o de los hombros agito un poco y le hago una pregunta que parece tonta, pero que es bastante importante que yo se la realice y le permite al paciente responder sí o no responder, ¿sí? ¿Cuál es esa pregunta? Preguntarle, ¿se encuentra bien o te encuentras bien? Si no me respondo nada, ese paciente está inconsciente. Si no me responde nada, yo declaro a ese paciente inconsciente, ¿sí? Pero si me responde, lo más probable es que yo pueda ayudarle a sentarle o a ponerlo en posición lateral de seguridad o para que se pueda reincorporar. Pero si no me responde, yo lo declaro como inconsciente. Lo segundo que yo voy a hacer y lo tercero se va a hacer de manera paralela. Veo el tórax del paciente y si eleva o no, me quiere decir que está respirando o no. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, que una persona está respirando? Su tórax se eleva, ¿sí? Y el pulso, donde lo verifico, no se verifica como anteriormente habíamos hablado en fracturas, en la parte más distal, sino a la altura del cuello, ¿sí? El pulso carotídeo se llama en medicina. Este pulso es el que yo evalúo. ¿Cuánto tiempo tengo que evaluar si el paciente respira o no y si tiene pulso o no? De 5 a 10 segundos, no más, ¿sí? Acuérdense que esta es una emergencia. ¿Sí? Si el paciente está inconsciente, no respira, no tiene pulso, esa persona está muerta. Pero dentro de los 4 primeros minutos es altamente reversible si usted lo detecta y hace algo. ¿Ok? Entonces, el paciente debe de tener tres condiciones: inconsciente, no respirar y no tener pulso. Si yo determino que este paciente está pasando por esto, está en parada cardiorrespiratoria. Me coloco al lateral como la persona que está de polo plomo. Ubico la intersección entre este hueso que está acá, que se llama esternón, y la intersección de la línea intermamilar, o sea, de las mamilas, de los pezones, y ubico esta parte de acá de mi mano, el mal llamado talón de la mano. Lo ubico ahí. Miren los brazos de esta persona, son brazos rectos, ¿sí? La persona está en 90 grados respecto al tórax del paciente y empiezo a comprimir, ¿sí? Empiezo a comprimir. No sé si ustedes han escuchado la canción de Fiebre de Sábado por la Noche o la Macarena, ¿sí? Entonces, a ese ritmo, taratatán, taratatán, tan, 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 a ese ritmo aproximadamente en un minuto yo voy a hacer entre 100 a 120 compresiones, ¿sí? A la actualidad, o bueno, siempre esta maniobra está acompañada de ventilaciones, o sea, que yo le doy tal cual se ve en la imagen, que yo le doy ventilaciones boca a boca. Pero cuando sucede todo lo del COVID, se empezó a ver otro tipo de protocolo. ¿Por qué? Porque generalmente el COVID se traspasa por las vías aéreas, ¿cierto? Entonces, tan solo si usted se evoca a hacer unas buenas compresiones, puede ayudar bastante a este paciente. Para eso ya usted ha activado el sistema de emergencias médicas y está viniendo algo, pero usted mientras tanto está comprimiendo. Si usted no hace nada dentro de los 4 primeros minutos, la persona empieza a tener daño cerebral irreversible. Cada minuto es un 10% de posibilidades de que haya secuelas. Entonces recuerde eso, que lo más difícil no es reconocer si respira o no, si está inconsciente o no, es fácil, como lo hemos explicado. Lo importante es que en ese momento usted mantenga la calma, ¿sí? Y pueda actuar y pueda delegar funciones. Continúa, Caterina. Ahí dice 5 ciclos, pero la verdad debe de comprimir hasta que llegue la ayuda. Continúa, Caterina. Con esto cerramos, Rocío. Listo, listo. Muy bien. Hasta ahí hemos hablado de situaciones que generalmente conversamos respecto a lo de los primeros auxilios. ¿Qué es importante en ustedes, por ejemplo, que manejan
lugares agrestes, ¿no? Lugares agrestes, por ejemplo, donde pueden haber insectos, donde puede haber serpientes, ¿no? Recuerden, me es importante, que lo peor que podría pasar respecto a la intoxicación por algún tipo de mordedura o, por ejemplo, picadura de abeja, es que pueda pasar un shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? Es aquella disfunción que se causa por una intoxicación severa. No es una intoxicación que me pica nada más y me empieza a salir como una especie de ronchita y me pica, me pica, me pica. No. Es aquella intoxicación tan fuerte donde el cuerpo reacciona que edematiza la parte de la garganta y la persona no puede respirar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace tanto en la parte prehospitalaria y en la parte hospitalaria? Colocamos una ampolla de epinefrina, ¿sí? O de adrenalina. La colocamos y empezamos a ver cómo el paciente empieza a bajarse. Ese es el, digamos, llamémoslo así, el antídoto para un shock anafiláctico, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en otros lugares, yo acá sí no he visto, hay unas especie de inyecciones que tienen autodisparador que se llama EpiPen, que es una inyección de epinefrina, donde ni bien yo reconozco algo así, ¿sí? Me coloco de frente en el muslo y ahí puedo salir de ese cuadro, ¿no? Si tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, a la mano ese EpiPen sería ideal. Si no, el traslado debe ser inmediato. El traslado debería ser inmediato porque el shock anafiláctico es difícil de tratarlo con primeros auxilios. Es por eso que hago un llamado a ustedes de que si ustedes saben que tienen, por ejemplo, alergia a las abejas, ¿sí? Cuiden bastante el interactuar en esas zonas, ¿no? Porque a veces se puede dar cuadros fatales, ¿no? El shock anafiláctico generalmente obstruye la vía aérea, la edematiza tanto, la hincha tanto que no pasa nada de aire y esa persona puede morir. Aparte de ello, recuerde que, por ejemplo, ante lesiones por ofidismo, que son la del tipo de serpientes, ¿qué cosas debemos de hacer? En el momento que ocurre, sobre todo, retirar las prendas, ¿sí? No colocar medicamentos porque no sabemos qué tipo de serpiente o qué tipo de animal podría ser. Antes se recomendaba de que usted pueda atrapar el animal, ¿no? A la actualidad, con la tecnología, lo que generalmente se recomienda es que pueda tomar una foto para que el personal, cuando usted llegue al hospital, el personal médico pueda ver y pueda detectar qué tipo de antídoto se le puede colocar. Recuerde que cuando ocurre algún tipo de mordedura o algún tipo de lesión por serpientes, hay bastantes posibilidades de que esa serpiente o esa emergencia por ofilismo me pueda causar trastornos no solamente a nivel local. Hay algunos que son tan poderosos que pueden causar trastornos a nivel neurológico. ¿Y qué puede presentar? El paciente empieza a sentirse débil o algunos se tornan inconscientes o algunos convulsionan, ¿sí? Segundo, trastornos hematológicos, empiezan a sangrar o tienen problemas con los factores de coagulación. Otros también pueden hacer algún tipo de lesión a nivel muscular, ¿sí? Donde puede causar necrosis. Infinidad de situaciones. A nivel cardiológico también, ¿sí? Toxinas que abarcan cada espacio local, como hablamos del cerebro, del corazón, de vasos sanguíneos. A nivel cardiológico, el paciente empieza a presentar, o la persona empieza a presentar taquicardias, ¿sí? Entonces, ante eso, nosotros en el Hola, lugar, Rocío, se te fue un ratito la voz, te quedaste a nivel cardiológico. ¿se me escucha? Ahora sí. Sí. Genial, genial, es el internet. Ante esas situaciones, en un ambiente prehospitalario es complicado, pero hay cosas que sí debemos de recordar, como qué no hacer. Por ejemplo, antes se decía que sacábamos el DNI o la tarjeta de crédito y empezábamos a raspar para sacar el veneno. El veneno generalmente tiene vías de difusión bastante rápidas, como son la vía hemática, la vía sanguínea. Es un poco
es un poco frustro que, por ejemplo, digamos eso, porque no sucede así el mecanismo donde puede pasar el veneno de esa forma. Entonces, ten en cuenta que eso, más que ayudar, ni siquiera le perjudica, sino no logra casi nada. El succionar también no logra casi nada. Va por vía hemática y es por eso que actúa tan rápido. ¿Sí? También, ¿qué cosas no debo de hacer? Tratar de colocar algún tipo de inyección a nivel local como lidocaína, no, tampoco, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de hacer? Tratar de inmovilizar, ¿sí? Sacar las prendas alrededor, tomar la foto, si es que tiene la situación o la posibilidad. Em, ¿Se me escucha? Sí, Rocío, te escuchamos. Ya, genial, genial. Pensé que se me va. Em, Aligerar la parte que está lesionada y llevar a evacuar al hospital. En el hospital determinarán el antídoto que va a ser para cada especie que yo llevo o que o que yo presente con ese tipo de mordedura, ¿no? Porofidismo. ¿Sí? Recuerde eso también. En el hospital le pueden dar el antídoto y también algunos medicamentos como antihistamínicos para que puedan ayudar y de acuerdo al tipo de trastorno que va haciendo esta toxina, la van tratando. Por ejemplo, tiene taquicardia, tratan la taquicardia. Si tiene algún tipo de afección neurológica, la tratan también. Va enfocado a eso. Respecto a eso, es porofidismo, también por intoxicación, como ya habíamos hablado del shock anafiláctico, tal vez hay algún tema que se me va, Caterina. Sí, Rocío, quería que les comentes un poquito de la importancia de tener las vacunas, ¿no? Por ejemplo, para la fiebre amarilla, el tema de la hepatitis, por prevención, el tema de cortes, de repente en algunas zonas a veces no solamente es el tema agreste, sino que también tenemos que pasar ciertas situaciones o terrenos para llegar hasta la zona natural, ¿no? Mm. Sí, es importante que usted por sobre todo se proyecte a qué lugar está yendo, ¿no? Por ejemplo, generalmente en la selva vamos a encontrar mosquitos o vectores que nos pueden tomar algún tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, vacunarse para la fiebre amarilla es importante, para la hepatitis también. Ahora incluso el Ministerio de Salud ha sacado para la hepatitis A, pero va a otro tipo de transmisión. Recuerda eso también, ¿no? La transmisión es vía oral fecal, ¿no? Es diferente. Aparte de eso, su vacuna antitetánica de cajón también, para que usted pueda ir y ante algún tipo de lesión, bueno, esté cubierta, ¿no? Esté cubierta, generalmente son 10 años. Es importante que usted, por sobre todas las cosas, ataque la prevención, ¿no? Porque la fiebre amarilla para tratamiento hospitalario es complicado, ¿no? El paciente se descompensa demasiado rápido y claro que es mortal, ¿no? Recuerde eso. Y por sobre todas las cosas, pues también tener prevención, no solamente respecto a las vacunas, ¿no? Sino también, como bien había dicho Caterina al inicio, respecto a conocer o hacer una especie de sectorización o vigilancia a los lugares a los cuales usted va a ir y reconocer qué posibles situaciones de emergencia podría tener, ¿no? Es bastante importante. Katy. Gracias, Rocío, eso sería todo. Si alguien tiene alguna consulta de repente, más bien las disculpas porque nos hemos excedido con el tiempo y hay otro ponente que también está esperando con un tema súper interesante. Si hay alguna pregunta, la respondemos de inmediato y si no, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, Caterina y Rocío. Es muy importante la información que nos han brindado. Y yo también entiendo que también es complementario y de suma importancia también que estas capacitaciones sean presenciales en cada una de las regiones por lo práctico que es, ¿no? Sobre todo poder tener capacidad de reacción ante cualquier situación. Yo creo que las chicas han quedado también muy satisfechas con la información que nos han brindado y bueno, pues agradecerles profundamente porque ha sido muy dinámico. Nos han mostrado muchas cosas que de repente en algún momento
la- y han desmentido también tabúes y sobre todo la información muy actualizada respecto a los primeros auxilios. Muchas gracias, Caterina, nuevamente, muchas gracias, Rocío. Y bueno, no sé si es que no hay otra pregunta. Yo voy a dejar en uso de la palabra a Ana Amable, que va a continuar con la segunda fase de esta charla pajarera. Desde ya, muchísimas gracias por la Elisa, nada más oportunidad. permíteme ah, Ana y Elisa, discúlpeme, les robo nada más 30 segundos. Queda el compromiso por parte nuestra con Rocío ya como un tema de bomberos, poder articular contigo, Ana y Elisa, para poder generar espacios de capacitación full práctica a través de las compañías de bomberos que tenemos en todas las regiones del país. Ya eso correría por parte nuestra al nivel de coordinación para que a través de ustedes se pueda generar un tema de articulación, de armar grupos por región y ya nosotros lo hacemos a nivel práctico con los compañeros que estén presentes en cada región, ¿no? Para poder impactar ya en el nivel práctico. Eso sería todo y muy amables. Gracias a las dos. Katy, Ana, María, eh, vi una pregunta en el chat de Betsy Izquierdo sobre algo sencillo que debería o que podría hacer si se cae, se hace una herida con una exposición, una raspadura, por ejemplo, hay sangre y cómo puedo actuar. Generalmente las heridas por raspaduras o también en medicina se llama abrasión, que es cuando nosotros, por ejemplo, estamos manejando la bicicleta y en la pista nos eyectamos, nos raspamos. Generalmente ese tipo de lesiones, por sobre todas las cosas, es dolorosa, pero no pone en riesgo la vida de la persona, porque no da un tipo de hemorragia exsanguinante o hemorragia de cantidades considerables. Sí, en ese caso, dentro de los primeros auxilios ya no se indica que se coloque algún tipo de, por ejemplo, mertiolate, agua oxigenada o alcohol en los peores de los casos. Lo peor que podría hacer usted es colocarle alcohol. ¿Qué se hace? Agua, jabón o en su defecto solamente agua, ¿sí? Esa herida generalmente cicatriza por lo pronto bastante más rápido que una herida con una hemorragia activa exsanguinante. Si yo tengo una hemorragia que cae de manera continua, ¿sí? Que no sale a chorros, pues hago presión directa. Si tengo la oportunidad de lavarla, bueno, lo hago. Pero tenga en cuenta algo y lo que siempre hablo respecto a un ambiente prehospitalario. Acuérdese que el ambiente ya está contaminado, ¿sí? No pierda mucho tiempo o no desespere respecto a la limpieza, porque cuando llegue al hospital, el médico le va a decir, ok, tiene una lesión importante, hay que suturarla o hay que tratar la hemorragia y tome estos antibióticos porque esa herida ha estado expuesta, ¿sí? Ante la limpieza de la herida, que sea lo más superficial, no se desespere por la limpieza profunda, porque eso generalmente lo hacen en el hospital. Recuerde eso, le dan antibióticos para cubrir si hay algún germen, ¿sí? Pero una abrasión no pone en riesgo la vida. Se tranquiliza, intenta tranquilizarse, coloca su apósito si tiene una hemorragia considerable y si es una hemorragia tan grande y tan inmensa que no se controla con nada, coloque un torniquete y por sobre todas las cosas evacúe a su paciente. Ante una abrasión, como usted dice, o la raspadura, no es necesario o no es tomada como una emergencia, pero ante una hemorragia activa, a chorros o una hemorragia de esas que chisguetean, sí, debe de hacer algo porque la persona se muere. Se muere en 10 minutos si usted no hace nada, ¿sí? O en 3 minutos si es una hemorragia exsanguinante. Controle la hemorragia. Como bien dicen los cursos de control de hemorragias, haga algo. Intente tranquilizarse y controle la hemorragia con lo que tenga, porque a las finales en el hospital se ve la parte ya de antibióticos y para cubrir las infecciones que posiblemente podría tener por ser un ambiente contaminado. Muy agradecida con las profesionales en primeros auxilios y en zonas terrestres. Caterina y Rocío, la verdad que es perfecto para nosotras que estamos constantemente en campo. Es una información valiosa que nos han brindado el día de hoy. Muchas gracias.